Hola, iba a decir buenas tardes por la costumbre, pero buenos días a todos los que nos estáis escuchando. Yo soy Alberto, estamos aquí con Miguel Ángel Álvarez de Escuela IT y Desarrollo Web, que va a impartir este webinar. Lo primero os pido disculpas a los que os apuntasteis a las 4 y luego lo cambiamos a las 11. Bueno, tuvimos un tema de coordinar agenda. eh, por eso probablemente muchos de los que lo veáis hoy lo vais a ver en diferido, porque os apuntasteis pensando en verlo a las 4 y al final lo hemos hecho antes. La buena noticia es que como está siendo grabado este webinar, el que lo quiera ver a las 4 lo va a poder ver perfectamente porque ya tendrá un mail para las 2 o así del mediodía con la grabación. Incluso lo puede ver antes o a la hora que mejor se le ajuste. Aunque es verdad que la gracia es pues muchas veces pues verlo en directo y pues poder hacer preguntas y comentarios y demás, que eso siempre se agradece, ¿vale? Bueno, lo primero os quería preguntar si me estáis oyendo, ahora que estoy hablando. Vosotros no vais a poder hablar, pero nos lo podéis poner por la sección de preguntas, de comentarios. Y bueno, y mientras tanto, recordaros un poquito cómo funcionan estos webinars. La idea es que dure pues una hora aproximadamente. Yo creo que este igual se nos queda incluso más corto, ¿no? Porque igual tampoco da para estar una hora hablando de las novedades de PHP. Gracias, ya nos están confirmando que se oye. Gracias siempre, porque si no a veces me pasa que hablo solo y no le he dado al play o solo nos estamos oyendo entre los presentadores, pero no los asistentes. Entonces, como decía, no creo que nos excedamos de la hora. Como siempre, pues habrá una parte de exposición por parte de Miguel Ángel y una parte de preguntas. Os animo a hacer todas las preguntas que queráis y nada, y que lo he dicho, que va a quedar grabado y que todo el que no lo pueda ver ahora, pues lo puede pedir el enlace en webinar.ars y demás. Solo un comentario. El otro día haciendo un webinar de estos de temas de desarrollo, pues todos los dominios que enseñaba Miguel Ángel al final eran de .dev y lo comenté con la compañera de dominios y dijo, bueno, pues voy a hacer una promoción de .dev para los asistentes al webinar. Luego os dejaré el enlace para el que quiera cogerse un dominio .dev porque entendemos que son desarrolladores y les puede parecer especialmente interesante, pues ahí se queda para el que le interese, ¿vale? Y nada, Miguel Ángel, ahora ya estamos para hablar de PHP 8. Como siempre, pues es un análisis en el que, como ya está disponible en nuestro hosting compartido, ya está disponible en los servidores y demás, la idea es saber qué novedades tiene, qué mejoras trae, si las trae, qué problemas nos podemos encontrar, si pasamos de repente de la 7 a la 8, en qué casos es recomendable esperar, en cuáles nos puede convenir pues, empezar a probarlo ya, etcétera. Y todo tuyo, Miguel Ángel, yo me desconecto y me callo. Hasta Muchas luego. gracias, Alberto. Bueno, pues bienvenidos a ARSIS. Esta sesión vamos a hablar de PHP 8 y vamos a tocar un poco las novedades del lenguaje desde un punto de vista técnico, introductorio y más teórico, por decirlo de alguna manera. Y luego sí que he centrado bastante en lo que son las novedades de cara al código, de cara a la codificación, porque bueno, son webinars que están pensados sobre todo para personas que os dedicáis al desarrollo y que muchos de ellos otros, oye, pero ¿qué novedades en el código puedo yo introducir o me han cambiado con PHP 8? Pues las vamos a ver, por lo menos las principales, porque hay muchos detalles de mayor o menor importancia y yo me he centrado, pues, para concentrar todo en lo que es el tiempo del webinar, pues en los más importantes, lógicamente. Bueno, entonces, como decimos, PHP 8. Tenemos este índice, hoy no me he currado demasiado el índice, en realidad está todo detallado en la diapositiva y vamos a empezar con la novedad más teórica desde el punto de vista del funcionamiento interno de PHP. Estas son cosas que, bueno, está bien saber para saber un poco cuáles son las mejoras del lenguaje, que nos introduce nuevo, por qué ganamos o por qué han lanzado una nueva versión de PHP, pero bueno, esto digamos que es transparente para las personas que al final estamos codificando con PHP. Pero lo más novedoso y lo más relevante de todas las mejoras internas del motor de PHP es el compilador JIT, Just in Time. Vaya, es un nuevo modelo de trabajo de PHP a la hora de compilar los archivos para que puedan ser ejecutados en los servidores, o en los servidores o en los ordenadores donde tengáis PHP instalado. Básicamente lo que permite es la compilación de esos archivos a unos binarios en código nativo
que luego, una vez que están dentro del servidor o del ordenador, pues se pueden ejecutar mucho más rápido. Tenemos que tener en cuenta que PHP es un lenguaje interpretado. ¿Eso qué quiere decir? Que el código de PHP lo colocamos en un archivo .php, esto ya lo sabéis, y cuando alguien accede a una página, el servidor, digamos, que tiene que leer ese código, interpretarlo, y una vez que lo tiene interpretado, pues ejecutarlo, y ese proceso pues nos facilita diversas tareas. Por ejemplo, cuando estás trabajando con un lenguaje como Java, pues tienes que compilar el código para que esté ya en los binarios, en los bytecodes de Java, y luego de ahí ya cuando se ejecuta, se ejecutan directamente esos bytecodes. Bien, sin embargo, PHP, como es interpretado, no existe ese paso de compilación, lo que facilita mucho lo que es el desarrollo en el día a día, pero tiene estos problemillas, ¿no? Estos problemillas, ¿no? Estas circunstancias que se dan que cuando tú conviertes un código PHP y vas a generar el código HTML, pues tienes que pasar por unos pasos intermedios que son el interpretado, la compilación y la ejecución para finalmente convertir el código PHP en HTML, que es lo que se envía al cliente. De acuerdo. La novedad más importante que apareció, esto ya estoy hablando de algo que tiene que ver, o sea, con PHP 5, ¿de acuerdo? Apareció en PHP 5 el OP Caché. Este 5.5, perdona, o sea, si no me equivoco. No es en las versiones de 5 más tempranas, sino que, bueno, las versiones ya más evolucionadas de la 5, pues apareció el OP Caché, que básicamente, esto es un diagrama como muy básico, lo que hace es que cuando tú accedes a un archivo PHP, si ese archivo PHP nunca fue ejecutado, lo que pasa es por todo el tema ese que os comentaba, interpretación, ejecución y luego, pues, o sea, compilado y ejecución y luego se convierte en HTML como ese resultado. Pero si ya había sido compilado, lo que pasa es que se guardaba unos archivos intermedios, que es justamente la caché esta, o pcaché, que lo que hacía era que cuando yo ejecutaba o pedía una solicitud de ese archivo por segunda vez, ya me ahorraba todo el paso de lo que sería el interpretado y la compilación del archivo. El archivo estaba como compilado en un código dentro del servidor, en una caché, y ya simplemente pues tenía que hacer el único paso de ejecución de ese archivo para convertirlo en HTML. Lo que conseguía es que, bueno, cuando se podía acceder diversas veces al mismo archivo, pues se ganaba mucho rendimiento porque mucho de parte de lo que es la compilación y el interpretado ya se realizaba. Y ahora Git o JIT nos permite digamos, una optimización extra, que es simplemente que cuando el archivo ha sido compilado, en vez de guardarse en OPCaché, que eran como una especie de bytecodes, pero de código, digamos, que no llegaba a ser nativo, binario, ¿de acuerdo? Entonces, ahora Git lo que hace es que ese código lo guarda en un código binario nativo dentro del ordenador o del servidor. Y una vez que se ejecuta por siguientes veces, pues ese código binario todavía es mucho más rápido de ejecutarse que el código que nos proporcionaba OPCaché. Pero lo que es el funcionamiento, la optimización principal, ya nos la trajo OPCaché, la posibilidad esa de evitarnos todos los pasos intermedios, la mayor parte de los pasos intermedios para poder ejecutar un código PHP. Bien, esto de hecho ya estaba disponible en PHP 7, no es exactamente una novedad dentro de PHP 8, lo que pasa es que en PHP 7 estaba como manera experimental, desactivado por defecto, había que activarlo de manera predeterminada, o sea, de manera explícita dentro del servidor, y no era una cosa, digamos que normal, pero ya existía. Ahora con PHP 8, pues ya es lo que tenemos de manera predeterminada, el JIT en vez de OPCaché, que da una pequeña mejora con respecto a lo que existía antes, ¿de acuerdo? Pero que, bueno, no es tan relevante como lo que ya teníamos, lo que habíamos ganado de pasar la PHP 5 en adelante. Bueno, fijaros, aquí tenemos un benchmark. Este benchmark es un poco antiguete ya, porque todavía es de cuando estábamos con PHP 7, pero es bastante relevante como para que nos hagamos una idea de cómo ha ido evolucionando la velocidad de PHP a lo largo del tiempo.
Entonces, cuando estábamos en PHP 5 sin OP-Caché, teníamos bueno, este 4.4, yo no sé exactamente a qué se refiere, ya no te sé decir exactamente, pero bueno, sí que lo podemos ver comparativamente con el 0.0.11, que es PHP 7 con Git. Entonces vemos que, bueno, se da la mejora, el tiempo de ejecución ha aumentado, es que no sé, sensiblemente es decir poco, es inmensamente, casi algo que, digamos que esto no sé, vamos, comparativamente entre un 4.4 y un 0,011, digamos que no hay casi posibilidad de comparar estos valores, ¿no? Entonces, lo que sí que hubo ya una mejoría importante con las versiones de PHP más nuevas, y luego pues con PHP 7 aumentó todavía la mejora, y con Git todavía se aumentó todavía mucho más. Sin embargo, estos datos también los tenemos que matizar todavía un poquito, ¿vale? Para que nos entendamos. Pero es bastante relevante, por ejemplo, esta diapositiva, que es una animación en la cual explica cómo ejecuta PHP sin hit y con hit, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, esta sería la velocidad de ejecución sin hit, y esta sería la velocidad de ejecución con Git. No sé cómo se pronuncia eso en inglés, disculparme si meto la pata. Pero bueno, veis que esto es un código matemático para hacer una operación de dibujo de fractales, y como pues, lo que es el rendimiento es muy relevante con esta mejora de PHP, ¿de acuerdo? Entonces se gana mucho. Esto forma parte de un vídeo que uno de los creadores de PHP pues publicó en YouTube. He cogido solo la parte en la cual pues tenemos aquí esa comparativa de velocidades, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿dónde se va a notar la comparativa del hit para PHP? Bueno, lo que decía antes, lo cierto es que OP-Caché ya aportó una gran mejora en el rendimiento, con Git todavía aumento todavía mucho ese rendimiento, pero tenemos que tener en cuenta que los cuellos de botella en las aplicaciones de PHP no solo vienen por la ejecución ya de las páginas de PHP, que antes igual sí, porque PHP era lentillo y tal, pero bueno, ha ido mejorando, y ahora mismo pues los propios cuellos de botella pues no son solo por PHP. Relevantes también sería, pues eso, el acceso a las bases de datos, el acceso a disco, todo lo que es entrada-salida, ¿no? Y entonces, digamos que lo que es la ejecución de PHP sí ha mejorado, pero ha mejorado con un ejemplo como el anterior, en el cual se tiene que hacer un montón de cálculos matemáticos para, digamos, sacar el nuevo dibujo que tienes que hacer en cada uno de los frames de esta animación. Entonces, en la mayor parte de aplicaciones, lo que son los cálculos matemáticos complejos no son tan grandes, pero por lo cual no obtenemos un rendimiento tan representativo en aplicaciones como por ejemplo podría ser WordPress, o como por ejemplo podría ser, pues yo que sé, un framework, Symfony, Laravel, cualquiera de ellos. Entonces sí que es importante, está muy bien, y lo que es relevante es que a lo mejor equipara, a lo mejor no, de hecho equipara PHP con otros lenguajes que sí que están orientados a cálculos matemáticos, y que podían, pues bueno, ver que PHP pues podía sacarle un poco más de rendimiento a cierto tipo de aplicaciones. Ahora PHP pues se pone ya a la par también con ese tipo de aplicaciones en las cuales lo que es la carga del procesador para la ejecución de los códigos PHP es muy elevada, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería el detalle. ¿Que lo vamos a notar en WordPress? Pues no tanto, la verdad, a decir verdad, no se nota mucho, no se nota prácticamente nada en comparación con PHP 7.4, porque no es el tipo de aplicación, como decía, donde le vamos a sacar más rendimiento a este nuevo modelo de compilación de PHP. ¿De acuerdo? Entonces, ¿actualizo mi WordPress para utilizar PHP 8? Bueno, no habría ningún problema. WordPress, el CMS en sí,
no tiene problema de utilizar PHP 8. Ellos han tomado el trabajo y bueno, la comunidad de WordPress es vibrante, es muy activa y ya puedes perfectamente utilizar PHP 8 con el CMS. Ahora, ¿funcionará mejor? Pues no lo vas a notar prácticamente. No se va a notar realmente. ¿Y qué problema puedo tener? Hombre, piensa en los plugins. Quizás los plugins que estamos utilizando dentro de mi instalación de WordPress o que pensamos utilizar en un nuevo proyecto, pues igual no han tenido todavía tiempo de actualizarse, aunque PHP 8 ya lleva un tiempo con nosotros, pero igual la persona que los desarrolló pues no ha tenido tiempo, no le interesa, no es crítico para su trabajo del día a día, o ve que todavía pues no existe un motivo especial para tomarse la molestia de actualizar todo el código de esos plugins. Entonces, claro, hay determinadas cosas con PHP 8 que sí que se han roto y que sí que funcionan de manera diferente. Todas las funciones deprecadas, incluso hay funciones que han cambiado del API de PHP, que han cambiado su comportamiento, el juego de parámetros. Entonces, aquí, bueno, digamos que cuando estamos hablando de un CMS abierto como una solución en la cual participan muchas personas por medio de los plugins y todo eso, pues habría que plantearse cuáles realmente de los plugins que vamos a tener se han actualizado, son compatibles, no van a dar problemas con PHP 8. Y luego otro punto relevante que ocurre a día de hoy es con las herramientas de desarrollo. De hecho, lo vamos a ver. Yo, por ejemplo, para el IDE, ahora lo vamos a ver que para el IDE no, el editor que utilizo, el Visual Studio Code, pues lo que son las extensiones que tengo para PHP todavía no, digamos, no se han actualizado. Quizás ahí me estoy metiendo la pata porque quizás el que no me ha actualizado he sido yo en mi ordenador, que a lo mejor PHP lo tengo ejecutando con la 7 internamente, lo que es la versión instalada de mi PHP, y en este ordenador digo, y quizás esos plugins tiran de esas versiones que yo tengo instaladas y lo que ocurre es que me dan como errores cosas que son correctas y lo vamos a ver ahora enseguida simplemente porque el editor está utilizando una versión de PHP y está interpretando según yo escribo el código con PHP 7.4 y si yo escribo cosas que tienen que ver con la PHP 8 me dice, oye, estás cometiendo errores en el código y pues hay cosas que no van bien, que vamos, que van bien cuando los ejecutas pero no te los muestran bien cuando estás editando. Bueno, esto sería un poco las novedades más teóricas y ahora quiero dedicarme un poco más de tiempo a ver de manera práctica código tanto en PHP, bueno, novedades del lenguaje de PHP 8 y bueno, también algunos casos, pues diferencias de cómo se hacía en PHP 7 y cómo se hacen ahora en PHP 8. Bien, dentro de las novedades tenemos que tener en cuenta que cuando se publica una nueva versión de un lenguaje, como en este caso, pues ocurre que muchas cosas que venían siendo marcadas ya como obsoletas, pero que seguían en funcionamiento en PHP 7, ahora ya directamente se han deprecado totalmente y han sido retiradas del lenguaje. En la mayor parte de los casos esto no debería afectar porque ya son cosas que en versiones, si algo se retira del lenguaje, en la 8, es algo que ya en la versión 7, desde hace meses o años, ya venía avisándose que se iba a retirar y que tú ibas recibiendo warnings dentro del servidor de desarrollo. Cuando estabas desarrollando decían, ojo, que estás utilizando aquí una función que va a ser retirada de PHP en la versión siguiente. Y ya verían, digamos que ya se había actualizado el lenguaje, pero seguía soportando lo antiguo para que tú lo vieses y dijeses, oye, mira, voy a actualizarme y voy a cambiar este código, voy a cambiar esta función, voy a utilizar esta otra nueva función. Entonces, que nosotros hemos tenido tiempo de sobra teóricamente para ir ajustando las cosas y quitar las cosas que iban a ser deprecadas y retiradas ya directamente, que ya habían sido deprecadas, perdón, y que iban a ser retiradas del lenguaje definitivamente en la siguiente versión mayor. ¿De acuerdo?
También como novedades del lenguaje tenemos funciones que cambian su comportamiento. Claro, entonces si te estás basando en esas funciones, pues hay que cambiarlas o utilizar unas funciones que, bueno, con los juegos de parámetros o con lo que sea. Operadores nuevos, que esto nos facilita mucho lo que es la agilidad, funciones nuevas y control de tipos depurado, además de nuevas estructuras de control que también ha introducido. Bien, el mejor punto para ver todas estas novedades del lenguaje es este enlace que tenemos por aquí, que es un poco lo que es el anuncio de la release de PHP 8. ¿De acuerdo? De aquí podéis encontrar toda la información de todas las cosas que han sido introducidas, las novedades del lenguaje, las funciones que han cambiado, las funciones que han quitado, los nuevos operadores, todo está por aquí. ¿De acuerdo? Y esto es lo que vamos a ver ahora, pues paso por paso con algunos ejemplos que os he traído para que podamos, pues, como decía, ver las cosas que considero que son más importantes y que no podemos dejar pasar como desarrolladores. Aquí también me parece muy interesante esta comparativa que nos ofrecen sobre PHP y que nos da un poco a entender lo que estaba comentando hace un poco. ¿Lo voy a utilizar o lo voy a anotar en un WordPress? Pues no demasiado, vamos, como estáis viendo, por ejemplo, aquí. Aquí teníamos un poco la línea de lo que sería el PHP sin Git o Git, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que hay benchmark, estos benchmark pues utilizan códigos PHP con cálculos y tal y cual y bueno, muchos cálculos matemáticos, muchas operaciones dentro de PHP, supongo que estarán metiendo cosas en memoria, sacándolas y haciendo, no sé exactamente el código en sí que están ejecutando, pero es un código que tira mucho de procesador. Entonces, en esos casos sí que le obtenemos un montón de mejora, ¿de acuerdo? Y entonces hay diversos benchmark y diversas historias, pues sí que le sacas un importante rendimiento al hit. No es cuestión de desmerecer. Y luego lo que es la parte de WordPress o la parte de MediaWiki, que son cosas como CMS para un blog o para una wiki, o el demo de Symfony, pues lo que es el rendimiento, pues no obtienes mucha mejora con Git. Incluso hay algunos valores en los cuales hay unas pequeñas, muy pequeñas eh, empeoramientos, no sé, no me sale ahora una palabra más bonita. Bien, lo que también aquí nos comentan que hay dos tipos de dos modelos de trabajo con Git o Hit. Está el Tracing Hit y Function Hit. Y digamos que estos dos modelos, el más prometedor es el Tracing. Y bueno, pues al final, pues supongo que tirarán por ese camino y pondrán este como de manera predeterminada en las instalaciones de PHP. Pero bueno, esto viene un poco a decir, no es tanta la mejora en WordPress, no voy a utilizar mucha mejora en lo que es el Git, pero también los desarrolladores de PHP también han dicho, oye, mira, nosotros vamos a trabajar para intentar sacarle el máximo partido a este nuevo modelo de compilación y hacer que también estas mejoras también impacten en desarrollos de la vida real, como por ejemplo WordPress o un framework como Symfony, ¿no? Bueno, aquí hay un montón de cosas que es interesante echarle el vistazo. Digamos que no las he, no las he traído todas en este documento, ni muchísimo menos, pero bueno, hay cosas aquí que trabajo con interfaces, con funciones, que son interesantes de ver con mucha calma, pero yo voy a traeros un poco lo más representativo, que son las cosas que ellos comentan y alguna otra que he querido destacar yo por aquí. Y ya lo vamos a ver con código para que, bueno, podamos verlo de manera un poco más gráfica. Bien, yo tengo este desarrollo que es muy basiquito, simplemente para traerme algunos ejemplos sobre las cosas que
que se trabajan y aquí con PHP las novedades más importantes. Y lo tengo un servidor que ejecuta PHP 8. De hecho, aquí voy a hacer otro paréntesis para comentar un poco las herramientas de desarrollo. Si nosotros estamos dependiendo un poco del servidor que nosotros tengamos en local para desarrollar, pues puede o no puede ser fácil o no tan fácil, pues empezar a trabajar con PHP 8, ¿de acuerdo? Entonces, hay algunos servidores de desarrollo que yo, pues siempre que me preguntan, por ejemplo, para Windows, recomiendo bastante, que es Laragón. Laragón es un servidor de desarrollo portable, rápido, de PHP y de otros lenguajes típicos. ¿Vale? Y entonces, en este caso, el Aragón, ¿qué obtengo? Pues obtengo que ellos me dan de una manera muy fácil utilizar dominios como este, app.test, o en vez de localhost /app, que pasaría con SAMP de manera común. ¿De acuerdo? Esto es lo más definitivo, que yo pienso que el Aragón es súper interesante para trabajar en lugar de SAMP, que ya me da dominios como estos dominios me permiten trabajar de una manera como más real a como luego va a estar publicado en una web. Entonces es interesante. Además, la Aragón, si no me equivoco, porque yo no lo uso, lo he instalado alguna vez y tal para hacer alguna demo en Windows, porque solo está disponible para Windows, la Aragón te permite intercambiar las versiones de PHP por proyecto. Si me estoy equivocando y alguien lo sabe, pues que me corrija, pero me suena que sí que era posible. No sé si funciona, tiene algunos requisitos para que eso funcione y tal, pero digamos que se puede hacer. Entonces, es una muy buena alternativa si queréis probar un proyecto con PHP 8, porque al momento que cambiéis, a lo mejor si tenéis un SAMP o algo así que solo funciona con una versión de PHP, el momento que cambiáis, pues volver para atrás, si no te gusta, pues es un incordio, porque a lo mejor tienes que volver a instalar todas las cosas y bueno, los desarrolladores creo que así por regla general no nos gusta mucho andar cambiando nuestras cosas del entorno, porque al final perder una mañana o un día entero para configurar un entorno de desarrollo, pues digamos, es un incordio, porque al final son horas de trabajo que generalmente pues nadie te paga y son cosas necesarias, pero que al final no las puedes repercutir en el desarrollo de un proyecto, porque es algo, pues bueno, que se supone que tiene que funcionar y que no te tienen que detener restarte horas productivas, ¿no? Entonces, el Aragón como una buena alternativa. Pero bueno, os voy a recomendar otras alternativas también que funcionan tanto en Windows como Mac como en Linux, que yo utilizo mucho, y de hecho es la que utilizo en el día a día, que es Homestead. Bueno, Homestead es una herramienta que pertenece al ecosistema de Laravel. ¿De acuerdo? Y es una herramienta que tú puedes utilizar, aunque no utilices Laravel, tú puedes utilizar para desarrollar en local con PHP. Entonces, ¿qué es Homestead? Homestead es una máquina virtual que se ejecuta basado en Vagrant, no sé cómo lo decís vosotros, Vagrant, esta es la URL de Vagrant, que esto digamos que es una capa por encima de VirtualBox, y VirtualBox es esto de aquí. Vamos, son como muchas capas por encima, al final lo que hace es que tú tienes VirtualBox, que es una herramienta de código abierto gratuita, y dentro de VirtualBox tú tienes una máquina virtual, y esta máquina virtual la tienes ejecutándose, y Homestead conversa con Vagrant para generar esas máquinas virtuales por medio de código declarativo de configuración, y yo puedo en mi configuración de Homestead decirle pues cada sitio, si quiero utilice una versión de PHP determinada, si quiero que utilice pues bueno, determinada base de datos, Postgre, MySQL, etcétera. Con lo cual yo
digamos que estoy liberando mi ordenador local, no importa la versión de PHP que tenga instalada de manera local en mi ordenador, lo que importa es la versión de PHP que estoy utilizando en la máquina virtual y en concreto en el site que estoy desarrollando para cada cliente, para cada proyecto, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces sí que esto requiere unos pocos pasos más de configuración, lo podemos ver otro día para tratar esto. Si no tenéis información, pues en desarrolloweb.com, también en Squelite, y está todo, pues bueno, bastante explicado. ¿Cuál es la otra de las ventajas de todo esto? Pues me permite a mí desarrollar en máquinas virtuales que se parecen, bueno, que son idénticas en software y en librerías y todo, a las máquinas donde voy a publicar luego los proyectos, con lo cual nos quitamos ese problema de, oye, funciona en mi máquina, en mi Windows, esto estaba funcionando, ¿por qué no funciona cuando lo pongo en el servidor? Aquí estás trabajando, aunque trabajes con Windows o que trabajes con Mac, al final se está ejecutando todo un servidor Linux, donde puedes tener una máquina virtual pues con el mismo sistema operativo, etcétera. Bien, no me voy a enrollar más con esto, pero es lo que me ha permitido a mí pues estar ejecutando PHP 8 cuando realmente mis proyectos todos los llevo a día de hoy con PHP 7.4, que durante pues un par de años más va a estar todavía en seguimiento con parches de seguridad, actualizaciones, etcétera. Va a haber un momento, supongo que antes de que lleguen esos 2 años, que ya nos pasaremos todos a PHP 8, etcétera, pero bueno, digamos que todavía no es urgente. Bien, ahora volviendo otra vez a lo que serían las novedades del lenguaje, para ya irnos al código, que seguro que muchos de vosotros os estaréis interesando qué es lo que nos ofrece PHP como nuevo. Vamos a empezar por el operador null safe, que es un operador que me permite hacer pues un código mucho más compacto a la hora de trabajar con, con valores que pueden dar nulos, ¿de acuerdo? Bien, aquí es lo que os decía, como mi editor está configurado o está ejecutando la versión local instalada en PHP y yo lo tengo todavía con PHP 7, pues hay cosas que me está dando como errores. Vaya, aquí en este caso, esto de aquí es que... Sí, exacto, esto es otra novedad del lenguaje que quizás lo voy a tener que explicar antes para que entendamos esta sintaxis, disculparme. Este código aquí está un poco extraño. Voy a empezar por este otro. Vale, sí, este otro ejemplo, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a empezar por este enlace de aquí, argumentos con nombre, porque no me di cuenta que he introducido aquí una novedad del lenguaje en el otro archivo y si no ha quedado un poco extraña. Bien, ¿qué es esta novedad? Bueno, con PHP, cuando yo tengo una función, ¿de acuerdo? Cuando yo invoco una función como esta, dice echo numbers, es una función que me muestra números desde un número hasta el número que le indiquemos como segundo parámetro, ¿de acuerdo? Entonces, si yo aquí ejecuto esto, me muestra el 4, 5 y 6. ¿Por qué? Porque le dije echo numbers desde la 4 hasta la 6, ¿de acuerdo? Hace un bucle y recorre. Vaya, lo que pregunto antes, oye, me aseguro si from es menor o igual que tú, porque si no me va a entrar un bucle infinito. Pues bueno, básicamente una tontería de script, de función, que simplemente me muestra estos datos. Y esto es exactamente igual a como nosotros veníamos trabajando desde siempre en PHP y en otros lenguajes. Pero ahora PHP tiene la posibilidad de invocar a las funciones utilizando los nombres de los parámetros con los cuales fueron declaradas estas funciones. Y entonces nosotros podemos decir from 10 to 18. Y de esta manera estamos ejecutando el código y dice que va desde la 10 hasta la 18. Fijaros que me da un error, esto es lo que decía, me da un error porque él no entiende esta sintaxis
de envío de parámetros a las funciones, él no la entiende porque está con PHP 7 y es una novedad de PHP 8, pero no es ningún error porque lo estáis viendo ahí, que se está ejecutando sin ningún problema. Entonces lo que estamos viendo es esto, dice, pero bueno, ¿qué gano yo de esta manera? Lo otro es mucho más rápido, más compacto, y yo le mando los parámetros. Pues bueno, gano, por ejemplo, que yo puedo intercambiar las posiciones de los parámetros. Y esto va a funcionar exactamente igual, aunque los parámetros han cambiado de posición. Vamos a decirle aquí de la 20 o de la 120 hasta la 10, y veis que aunque yo estoy colocando los parámetros al contrario, la función sigue funcionando perfectamente, con lo cual, oye, mira, pues aquí ya hay determinada mejora, pero tampoco por qué vas a cambiar la posición de los parámetros. No entiendo mucho por qué lo vas a cambiar. Vamos, fijaros, yo aquí podría decirle from 0 to y darle unos parámetros por defecto de la 0 hasta la 10. ¿Vale? Y ahora, si yo ejecutase este econ numbers tal cual, ¿qué ocurriría? Pues que me mostraría, tal cual quiero decir sin parámetros, me mostraría los parámetros, los números de la 0 a la 10 y luego de la 10 a la 120, ¿de acuerdo? Es lo que está apareciendo aquí. Bien, y ahora le digo, vale, sí, yo quiero decir de la 0, pero de la 0 hasta la 5, ¿de acuerdo? No de la 10, hasta la 5. Entonces, tendría que indicarle necesariamente poner 0 y luego aquí 5, porque si yo le digo, vale, 0 hasta la 5, vale, ahora esto me va a cambiar de la 0 a la 5, ok, pero si yo digo, no, es que ya el parámetro 0 ya es por defecto 0, entonces yo quería decir, vale, pues ese me lo pillas por defecto y le quiero aplicar 5, pero 5 a la tú, pero entonces no te va a funcionar porque al darle como primer parámetro el 5 del 5 lo va a asociar al primero de los parámetros que está por aquí. Y si yo le quiero indicar que es como segundo parámetro, pues estaría obligado a colocar el primer parámetro, aunque fuese el valor por defecto. Sin embargo, de esta otra manera, yo puedo hacerlo perfectamente. Yo quiero decirle, no, lo que quiero cambiar es el tú, y le quiero decir 5, y el from, no, el from que lo pille predeterminado. Y entonces ahora vemos cómo si me hace el cambio este. O sea, le puedo cambiar el orden, puedo indicar unos parámetros sí y otros no cuando están predeterminados, no necesito indicar toda la retahíla de parámetros para predeterminados que es necesario para cambiar uno de más adelante, etcétera. Y además hay un determinado punto que es interesante, que es la autodocumentación. Entonces, si alguien se definió esta función en otro archivo, ahora están las dos funciones definidas aquí muy cerquita, pero si esta función está definida en otro archivo y yo en mi código invoco la función de esta manera, ¿de acuerdo? Lo que estoy es, digamos que, haciendo un código más legible, porque al invocar a la función yo le estoy diciendo desde hasta, y ya cuando estoy leyendo la invocación a la función, pues ya estoy apreciando el significado de esos valores. De esta manera yo no sé, a simple vista, yo no sé qué es 0 y qué es 5, pero aquí sí, aquí yo estoy viendo to y from, ¿no? Bien, entonces esta es la primera novedad. Bien, ahora nos vamos a ir a la otra novedad, que es el operador null safe, y vamos a ver cómo estaba utilizando yo esta novedad de los parámetros con nombre en este código de aquí y que me tuve que pasar al archivo anterior para que entendiésemos este código de aquí. Vale, estoy creando un nuevo usuario y al usuario le estoy dando el email con un valor de esta cadena, ¿de acuerdo? Esta función del usuario, vaya, la tenemos aquí, la función del usuario recibía un name, un email y también estaba recibiendo un nick. Pero yo directamente me da igual que el primero sea el name, es otro ejemplo interesante. Yo directamente, gracias a esta sintaxis, pues estoy dándole el valor solo a uno de los parámetros y lo otro me lo pillará de manera predeterminada. Con lo cual estamos viendo que, bueno, ahora vamos a ver que esto funciona y que es una mejora relevante
para el tema de los parámetros con nombre. Invocaciones de las funciones indicando los parámetros con nombre. De acuerdo. Entonces, esto no tiene mucho que ver con lo que estábamos diciendo, pero solo es para que entendiésemos este código. Y bueno, pues vale, lo que tenemos aquí es que estoy creando un nuevo usuario con un email, estoy localizando a ese usuario pues en unas coordenadas, ¿de acuerdo? Y a continuación yo quiero hacer un user get location y un show, ¿de acuerdo? Esto, si lo ejecuto, vamos a venir aquí a operador null safe, me sale aquí un show de la localización de este usuario. Entonces, el usuario está en la coordenada, vamos a suponer que está en un mapa situado en la coordenada 1, 4, que fue la coordenada con la cual seteamos al usuario gracias a este método. Vale, pero ¿qué pasaría si al usuario, pues por lo que fuese, tuviésemos que el usuario estaba a null, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar si yo ejecuto este código? Pues bueno, me dice error. Oye, estás intentando llamar a una función getLocation en null, o sea, el usuario es null, entonces no tiene getLocation. Y entonces no puedo llamar a getLocation. Vale, bien, entonces vamos a definir bien el usuario y ahora si yo ejecuto me dice, oye, estás intentando llamar a la función show de algo de getLocation que no hay, nadie le introdujo la localización, entonces getLocation no vale nada, entonces estás llevando a show sobre null. Vale, entonces esto todo nos obligaba en la práctica a hacer código de lo que le llamamos programación defensiva, en la cual yo estoy siempre haciendo unas comprobaciones de, en este caso, oye, si no es null del usuario y no es null su localización, entonces se ejecuta el user get location show. Esto no me va a dar problema ahora, no va a mostrar nada porque realmente va a detectar que no tenemos localización y entonces no va a ejecutar este código directamente, que no se puede ejecutar porque no hay una localización para el usuario, ¿de acuerdo? Pero claro, me crea un código pues que pues lo habéis escrito 1000 veces en PHP, que es muy, bueno, verboso, por decirlo de alguna manera, muy, muy largo de escribir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se escribe este código ahora gracias al nuevo operador null safe de PHP? Vale, pues se escribe de esta manera. Bien, simplemente le podemos colocar un interrogante antes de intentar acceder a una de las propiedades del objeto, user en este caso, y simplemente lo que hace es que todo lo que hay a continuación lo hará si user tiene un valor que no sea null. Bien, entonces si user no es null, intentaremos hacer un getLocation. Y si lo que me devuelve getLocation no es null, entonces haremos un show. ¿De acuerdo? Entonces hemos pasado de un código como este, de una serie de comprobaciones de ifs, a un código súper compacto como este, que si no tienes nada, pues no hace nada, no es dañino, y si ya tienes localización, pues en este caso, pues ya te muestra la localización. ¿De acuerdo? Entonces, estamos viendo cómo hay una mejora relevante, en lo que es el código de PHP gracias a este operador nuevo que se llama Null Safe Operator. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Yo creo que si tenemos dudas sobre alguno de los operadores, me las puedes hacer en el instante, Alberto. ¿Alguna duda en concreto de algunas cosas que estamos viendo para no De sacarla de momento contexto? no han escrito preguntando dudas sobre esto, ¿no? Muy bien, de acuerdo. Pues nada, lo que queráis, estamos ahí. Vamos a seguir viendo otra de las novedades de PHP, que es la estructura match. Esta estructura match está súper bien, porque también me ayuda mucho a tener código mucho más compacto.
Yo creo que la estructura switch sí que la conoceréis vosotros. Si es la estructura switch, pues tiene un código como este, ¿no? Entonces tenemos aquí un día, que el día está inicializado bebé, pero podría ser el día 1 de la semana, para nosotros es el día lunes, ¿no? Entonces aquí tengo un switch y dice día, y lo que hago es que si es el 1 o es el día L, o es una L, por ejemplo, entonces me dice que el result es lunes. Si es 2 o una M, me dice que es martes. Si no he querido escribirlo entero, y ya directamente si es 7 o es la D, el día es domingo. ¿De acuerdo? En caso de que no es ninguna de las cosas conocidas, pues ya no he definido. ¿Ok? Y esto es una estructura switch que ya conocéis, imagino, no tengo que explicar más. Y bueno, básicamente ahora estas estructuras las podemos cambiar por algo como esto, que es con la estructura de control match. No es una estructura de control, es más bien como una sentencia, ¿de acuerdo? Esta sentencia lo que me permite es obtener un valor. O sea, con switch podría hacer más cosas. Podría hacer, en el caso de que no sé cuántos, pues llamar a una función, ejecutar un código, un algoritmo determinado, instanciar un objeto. Bueno, digamos que podría tener como más versatilidad, en el sentido en que yo puedo hacer más cosas dentro de este código y generar efectos colaterales cuando pasemos por una ruta de un switch, lo que no es muy recomendable, porque entonces empezamos a meter mucho código dentro de las ramas de un switch, y eso genera código con muy complicado mantenimiento. Sería lo que le llaman un smell code dentro de lo que es el diseño de un software, ¿de acuerdo? Entonces, no sería muy recomendable, pero nos lo permitiría una estructura case. Match es algo bastante más sencillo en ese sentido. Lo que hace es que a una entrada le da una salida que tú la puedes luego asignar a una variable, devolver como parámetro de devolución de una función con un return o cualquier cosa de ese estilo. ¿De acuerdo? Entonces, una sentencia que me devuelve, que a una entrada me devuelve una salida. Y siempre es así, ¿de acuerdo? Entonces lo que hace es que yo puedo hacer un match de la variable día y simplemente, si es 1 o es L, devolver lunes; si es 2 o es M, devolver martes; si es un 7 o una D, devolver domingo. Y ya habéis visto, me lo marca todo como error, pero de nuevo, no me está interpretando bien el código PHP, entonces él se está liando aquí y dice, creo que es esto. No entiende, el intérprete que está aquí corriendo bajo este editor. Entonces me da errores de esta manera, pero bueno, esto es código válido de PHP. ¿De acuerdo? Si de hecho lo vamos a comentar este switch. Y vaya, aquí no tengo case default, pero se podría colocar así. Nada de nada. Bien. Y vaya. Echo. Un expected token echo aquí. Este default, me imagino que va entre comillas, porque si no, en la línea 29 tengo un error. Espérate. Me está dando un error en la línea 29. Vale, unhandled match value. Me dice que tengo un valor de match que no está manejado. Vamos a tener que... Nada, vamos a poner aquí esto, a ver si me lo pilla así, tal cual. Vale, sí, ahí sí. Bien,
corregido el error, me faltaba un punto y coma después del match y bueno, una vez que tengo el punto y coma, pues ahora me funciona perfecto. Si el día es 1, no me debería decir nada. El 2. Ah, vale, sí, sí, es muy interesante este detalle. De hecho, lo tengo que comentar. Sí, ¿qué son las cosas de PHP que no estamos todavía acostumbrados aquí? Si yo le digo 2, me dice que es martes, ok. Pero es que Match hace una comprobación de tipos estricta. Entonces, si yo le digo 2 con comillas, me dice que no es nada. ¿Por qué? Porque 2 aquí los tiene que comprobar con el 2 numérico. Entonces, si yo quiero comprobarlo también con el 2 de tipo cadena, tendría que colocar aquí el 2 como una cadena, ¿de acuerdo? Entonces ahí me dice que es martes, ¿vale? Entonces, match, como estáis viendo, es muy compacto. Con respecto a la sentencia switch, es muy, muy compacto. Por supuesto, no necesito ningún break porque no, bueno, no lo requiere la sentencia. O sea, va por una rama, en el momento en que pilla una rama que le vale, pues ya se sale por esa rama, devuelve el valor que toca y ya está. Y luego es una expresión. Luego el valor resultante puede almacenarse, como comentaba antes, en una variable o devolverse un retorno, una función. Y este detalle era el que acabamos de ver también, que las comparaciones son estrictas. ¿De acuerdo? En este caso, pues lo hemos visto, que si yo coloco la cadena 1, me dice que no hay nada porque es que no, yo estoy evaluando 1 con el número 1 o la cadena L. Bien, habría que poner aquí una comilla, 1 comilla, para que esto funcionase. Bien. Vamos a seguir con la siguiente, ¿de acuerdo? De acuerdo, estamos hablando de null safe, hemos visto match, ahora vamos a ver comparaciones entre números y cadenas. Bien, este ejemplo es muy, muy sencillo. Comparaciones entre números y cadenas. Bien, vamos a ver. Esto de aquí, PHP 8 me dice que me vale, estoy haciendo un bar dump de esta expresión de aquí. Entonces, 0 es igual a jojojo. Pues no, no es igual. Me dice false. Y vosotros diréis, vale, pues no, es normal, no es igual, te debería decir esto. Pero, ¿habéis ejecutado esto alguna vez en PHP 7? PHP Online Interpreter. ¿Habéis ejecutado esto alguna vez en PHP 7, algo como esto? Y es que puede ser bastante relevante. Y aquí en PHP 7 te dice que es true. Entonces, las comparaciones con cadenas y números desde PHP 7 a PHP 8 han cambiado. O sea, en PHP 7 esto nos dice que es true, que dices, pero qué locura, ¿cómo me va a decir que eso es true? Pues sí, te dice que eso es true. Porque, pues bueno, la comparación no la hace de esta manera. En PHP 8 lo que hace es que dice, si un string es numérico, entonces se hace la comparación de números. O sea, si la cadena fuese numérica, quiere decir, si fuese esto, compararía el número este con el número este. Aquí no hay un número, entonces no me va a decir que no. Pero si tuviésemos aquí un 0 con a lo mejor la cadena 00, pues probablemente nos diga que sí PHP, porque, bueno, 00 para el caso es como si dices 0, ¿de acuerdo? Entonces te hace la comparación como si fuesen números interpretado, o sea, no es un número específicamente, pero 00 es como si fuese 0, ¿no? Y si no es un string numérico, lo que hace es convierte el número en una cadena antes de hacer la comparación. Entonces no es un string numérico, entonces te convierte la cadena en un número y, bueno, esto no se puede convertir en un número, entonces no tiene que ver nada con 0. ¿Vale? Entonces, detalle aquí interesante de PHP 8 que ha cambiado con respecto a PHP 7. Más cosas por aquí, argumentos con nombre. Esta la que hemos comentado hace un instante, que no hace falta que la volvamos a comentar. Y luego la promoción de propiedades en constructores. Esto está muy, muy interesante. Bien,
promoción de propiedades en constructores. Constructor Property, este de aquí es. Bien, como es una clase en PHP 7 en la cual yo tengo una inicialización dentro del constructor, como estáis viendo aquí. Yo tengo aquí el name, el email, el nick como propiedades públicas, podrían ser públicas o privadas o lo que sea. Bien, y lo que hago es, cuando tengo el constructor, recibo los valores de inicialización de este objeto user, y lo que hago es pues setear estas propiedades del objeto, ¿de acuerdo? Entonces invoco el constructor, mandándole los datos, y estoy mostrando aquí el usuario 1, que es esto de aquí. Vaya, me lo está pillando perfectamente. Ahora voy a tener una segunda clase que hace uso de lo que es la invocación de las propiedades en el propio, o sea, la declaración de propiedades en el propio constructor. ¿De acuerdo? Esto es una cosa bueno, entre comillas, se han copiado de otros lenguajes que venía siendo novedades de hace tiempo, pues en lenguajes como TypeScript ya existe desde hace tiempo. Y entonces, cuando yo hago un constructor, puedo definir directamente aquí como propiedades las propiedades que estoy recibiendo como argumentos dentro del constructor. Entonces aquí tenemos public name, public email y public nick. Entonces esta declaración public dentro del constructor lo que me está ahorrando son tener que declarar las propiedades dentro de la clase y tener que asociar los nombres de los parámetros a las propiedades como estamos haciendo aquí. Entonces, esta clase, bueno, que no hace nada, pero que estáis viendo cómo para nada que hace estoy teniendo que hacer un montón de líneas de código, lo hemos conseguido compactar en una única declaración del constructor. Esto quizás a nivel de legibilidad del código se puede escribir de esta manera y conseguimos que, bueno, con el constructor ya directamente estamos viendo cómo estamos declarando tres propiedades públicas, digo, pueden ser públicas o privadas, como vosotros necesitéis, y simplemente lo que va a hacer es que al invocarse el constructor, pues ya directamente se están declarando estas propiedades. El ejemplo, pues funciona exactamente de la misma manera. En este caso ya hemos puesto las propiedades estas privadas, ¿no? Está diciéndolo aquí, ¿de acuerdo? Incluso yo puedo utilizar con la característica de los named attributes, puedo directamente decir, bueno, pues te coloco el email y el nick y el name de esta manera. O incluso yo podría aquí decir que el name, si no tengo nada, que sea comillas, comillas. De hecho, con esta posibilidad, pues estaríamos definiendo, utilizando este valor por defecto en el name, y estaríamos viendo cómo este objeto no tendría, el tercer objeto que hemos declarado aquí no tendría nombre, porque está pillando el valor predeterminado. ¿De acuerdo? Esta es otra de las novedades importantes de PHP. Vamos a por otra más, que es la última que tenemos ya en esta sesión, se nos está acabando el tiempo además, que es la de los tipos de unión. De hecho, aquí también otro paréntesis para comentar que PHP 8 todavía, PHP 7 ya introdujo mucho tratamiento de tipos. ¿Cómo? ¿Tipos? Sí, PHP está poquito a poco introduciendo tipado en las estructuras de PHP, en la declaración de funciones ya podemos decir los tipos que están recibiendo, y digamos que poco a poco se va introduciendo características de tipado que me permiten, en PHP, que me permiten pues obtener ventajas de lo que es la ingeniería de software, el diseño de software, como por ejemplo la inyección de dependencias, ¿no? Entonces, el tipado en PHP es algo que ha venido para quedarse y que todavía la evolución de PHP 8 nos certifica más avances en esta dirección, en la posibilidad de tipar más y más cosas dentro de PHP. Bueno, entonces yo cuando trabajo con tipado,
pues en este caso yo puedo incluso, el tipado ya es una cosa que venía de PHP 7, ya no es algo nuevo, ¿de acuerdo? Entonces no voy a hablar más de esto. Pero la novedad con PHP 8 es que me permite hacer un tipado de unión, y es con esta sintaxis de aquí. A la hora de definir una coordenada, bueno, yo puedo utilizar en el constructor decir, vale, yo voy a recibir una coordenada privada, un parámetro X que puede ser tanto entero como float, de acuerdo a una variable y, tanto entero como float, y te admite estos dos tipos de parámetros. Voy a ir un poquito para atrás en el código porque lo vamos a entender mejor si voy desde el principio. El tipado lo puedo declarar aquí en las funciones. Entonces tengo aquí una función suma que recibe un valor entero y otro valor entero sumValue, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo hacer invocar a la función suma enviándole el 3 y el 4 y funciona perfectamente. La suma me da 7. Pero si yo a suma le paso, bueno, si le paso, por ejemplo, comillas 3 y 4, no hay ningún problema porque PHP me toma 7 y él siempre va a intentar hacer lo máximo que pueda para ayudarte y que no... Sigue siendo un lenguaje levemente tipado, o sea, si le paso aquí un 3 no se va a quejar. Ya si le paso aquí algo que no pueda convertir en un número, ahí PHP se va a quejar, porque estamos utilizando un argumento tipado en la función y estamos diciéndole que el value primer parámetro debería ser un entero y no lo es. Entonces ya me hace un error fatal y me para la ejecución del código. Para eso sirve los tipos, es como una red de seguridad que en tiempo en este caso en PHP, porque es un lenguaje interpretado, pero en tiempo de ejecución me está advirtiendo que, oye, aquí no tienes algo mal en tu programa, no te está funcionando porque es que estás enviándome una cadena cuando me estoy esperando que me envíes un número. Pero fíjate qué otro detalle interesante, si yo le paso aquí 6.5, ¿qué va a ocurrir? Oye, como estoy definiendo que es un entero, 6.5 me lo convierte a un entero y me lo está tomando como un 6. Entonces, estas cosas de PHP hay que tenerlas en cuenta, que le va a hacer la conversión a entero de este valor que yo le estoy pasando. Si no es un entero, que es un float, me lo va a convertir igual y le va a quitar la parte decimal. ¿De acuerdo? Segundo ejemplo, en los constructores de las funciones, todo lo que estábamos viendo antes. Yo puedo pasarle y declarar una propiedad entera de esta manera en una coordenada en la X y en la Y. ¿De acuerdo? En este caso, aquí lo que estábamos viendo es que si yo le paso 4,5 y 5.5, al mostrar el punto, ¿de acuerdo? Vale, sí, el punto de la coordenada, de esta coordenada del point, aquí está, ¿ves? Me está pillando el punto en la 4 y en la 5, ¿de acuerdo? Entonces, aunque yo le pasé 4.5 y 5.5, lo que hace es que al haberlo declarado como entero, él lo ha hecho la conversión. Y si yo luego sumo estos dos, la coordenada X más la coordenada Y, me da 9, lo estáis viendo aquí, me da 9, porque estamos obteniendo solo la parte entera. Es un poco lo que nos pasaba con la función. Bien, y tenemos aquí otra clase en la cual ahora sí implementamos los union types, que es la clase int y float, que en este caso sí que me permite hacer una unión de tipos. Entonces yo aquí, ¿qué tenía? Tenía una coordenada en la cual estoy pasando el 4,5 y el 5,5, igual que antes, ¿de acuerdo? Y en este caso, ahora sí, me pilla los datos como float. ¿Por qué? Pues porque ahora estamos permitiendo también que me pase floats, entonces no me convierte los enteros, vale, admite float también. Y entonces al hacer la suma entre 4,5 y 5.5 me da 10 en vez de 9 como teníamos antes. Bien, esa sería la novedad de los tipos de unión. Me permite un tipo, me permite otro, y entonces ya si le paso cualquier cosa que no sea ni un entero ni un float y le paso una cadena, pues aquí se va a quejar
porque la cadena ya no se puede convertir a un número, ¿no? Entonces, de esta manera lo estamos viendo. En este caso, también tenemos un último ejemplo en el cual tengo aquí un bar dump de point 2, en esto debería ser point 3, no, es point 3. Y si le... Ah, no, no, esto lo que hacemos es una suma, bueno, en cualquier caso, ya más o menos para no extenderme más, son las cosas que he comentado. Union Types me permite trabajar con tipos de unión. Bien, nuevamente, tener en cuenta que PHP tiene muchas novedades más, aparte de las que hemos visto aquí, y que son relevantes y que son interesantes de ver. No descuidéis lo que es el enlace que os he pasado de las novedades de la release de PHP, en el cual pues explican muchos otros detalles, y no solo estos detalles que son los más relevantes, sino también algunas funciones pues que el sistema de tipos, aquí esto lo he comentado algunas cosas, todavía hay bastantes más mejoras en el sistema de tipos. Por ejemplo, en el caso de las funciones cuando estamos trabajando con herencia de métodos privados, te hace diversas diferencias del sistema de tipos. Ya no me da tiempo para poder explicarlo, pero aquí te da ejemplos con todo detalle, que antes se trataba distinto si estás heredando de una interfaz o estás tratando de heredar de una clase. Y al heredar de una clase, si cambiabas el tipo de los parámetros de determinadas funciones, pues no se quejaba. Pues ahora sí se queja con errores. Y bueno, diversos detalles. También mejoras en el sistema de sintaxis. Bueno, hay diversas mejoras, que estos son lo que hace que las librerías y que el software que vosotros estáis utilizando, igual en vuestros proyectos que son más sencillos, pues a lo mejor no tienen tantos problemas, pero que ya en softwares complejos, pues sí que están tardando más en actualizarse, porque si utilizan cualquiera de estas funciones, cualquiera de estas cosas, pues entonces el código pues puede dar distintos valores de ejecución o errores cuando antes no daba errores, etcétera. Entonces estas son las cosas que PHP 8 pues sí que está dando algunos problemillas que otros a la hora de hacer el upgrade de versiones. Bueno, Pues vamos a dejarlo por aquí porque sí, te iba a ya decir, nos hemos Miguel pasado un Ángel, que poco del tiempo. nos hemos pasado como 10 minutos. Tampoco ha habido preguntas porque al menos no nos hemos dejado preguntas por responder. Sí que, bueno, han preguntado un poco por el calendario de versiones de PHP y he puesto el enlace de phpnet/supportedversions.php. Bueno, espera, justo ahora está entrando una hora, te la digo. Lo he dejado para que veáis porque en lo que es la versión 7.4 tiene fecha ya de 2022. O sea que en noviembre de 2022 no nos dan tanto tiempo para ponernos las pilas con PHP 8, por lo que veo. O sea, al final es un año y algo. Y os voy a poner también un enlace a un webinar que hiciste en 2019 con nosotros, eh, que era Radiografía Actual del PHP, se llamaba en ese momento, pero lo pongo por si le sirve a alguien porque creo que ahí hablamos bastante de qué hacer cuando migras, ¿no? De una versión, y yo creo que estuviste hablando de algún sistema para verificar cosas que fallaban y demás, ¿vale? Os he dejado el enlace en el chat. Ese de ahí. Mira qué rápido sale, está bien posicionado. Vale, entonces, esta última pregunta, Miguel Ángel, por si nos da tiempo, no sé si ya la habéis respondido porque me he perdido una parte del webinar. ¿Es posible activar JIT en los hosting de Arsis con PHP 7? Ah, bueno, esto no es para ti, Miguel Ángel, esto es para mí. Me pillas un poco despistado con esto, lo pregunto Bueno, y como tengo tu de dirección, todos la, modos, la tengo. aquí también dependiendo, o sea, lo con hosting compartido, igual pues
pues sea complicado. Este tipo de cosas no afectaría a un solo dominio, igual afectaría a varios, porque es en lo que Sí, es la se instalación de activa, se activa PHP. para toda la máquina. Lo veo, esto ya lo confirmas tú, Alberto, pero lo veo un poco complejo. Pero recordar que hoy en día lo que es el hosting compartido tiene el mismo precio que o un precio muy, muy similar a lo que os costaría un hosting, no un hosting, sino ya un VPS, un servidor virtual. Entonces, eso también lo comentamos hace poco en algún webinar en el cual, pues, oye, mira, estás utilizando PHP de manera profesional, lo más seguro es que necesites pasarte a un hosting más avanzado y entonces tienes los VPS y el Sí, VPS de ARSYS, pues lo vas a entrar a unos precios que, bueno, que prácticamente es lo mismo que pagarías por un hosting sí, compartido, 10 euros al mes, y fíjate, tienes 80 espacio de disco con un SSD, 4 gigas de memoria RAM, y la ventaja de esto es que aquí tú puedes instalar en los dominios de un montón de clientes. Tú en un servidor de estas características puedes perfectamente tener 10, 20, 30 dominios, también depende de lo que tire de todo, de sí. usuarios y Al tal. final, Miguel Ángel, depende un poco del perfil, pero yo creo que en estos webinars que hacemos que son de programación, pues la gente sí que es usuaria potencial de las VPS. Otro tipo de usuarios igual con menos conocimientos, pues sí que tira más del hosting compartido porque ya está montado. Voy a mirar y responderé en particular a esa persona en concreto sobre el tema de JIT. OP Caché, que la habías mencionado también, yo creo que sí que estaba ya, o sea que JIT lo mismo puede estar, pero lo Sí. consulto para saber si está o en qué versiones de PHP 7 está. ¿Vale? Y nada, bueno, es que son casi las 12:12. Yo creo, Miguel Ángel, muchas gracias por todos los ejemplos que has puesto. Y me dicen que no te preocupes, que me sirve con la explicación de Miguel Ángel, pero aún así, bueno, lo voy a mirar. Y gracias a todos por haber estado ahí. Y bueno, y sentimos ese tema del cambio de horario. Creo que sí que lo avisamos con cierto tiempo, aunque no estoy seguro de si a todos os llegó el mail cuando se hizo el cambio, porque lo hicimos hace 2 o 3 semanas y envié ayer un recordatorio. Si no, espero que al menos los que no han podido verlo en directo lo vean en diferido y nos vemos en futuros webinars porque tenemos varios más planificados contigo. ¿Vale? De acuerdo, muy bien, pues muchas gracias a todo el mundo, muchas gracias, Alberto. Un saludo, hasta luego. Hasta luego.